Hey guys, what's up? I hope you are taking care of you. We're gonna talk about past real conditional. El día de hoy, chicos, vamos a hablar del pasado real condicional. Es un tema bien sencillo, simplemente es poner atención a lo que vamos a trabajar. Vamos a iniciar, en este caso, con un ejemplo en español para que ustedes lo puedan entender un poco mejor cómo funciona en español e inmediatamente vamos a trabajar entonces nuestra forma verbal en inglés. ¿Listo? Bien, inicialmente un ejemplo bien básico, podemos decir: cuando yo era más joven yo jugaba a Xbox. Si se dan cuenta, estamos hablando de algo que sucedió en el pasado y terminó así mismo en el pasado. Es como una condicional, como dice su mismo título. Es una condicional de lo que yo realizaba en el pasado y así mismo terminó en el pasado. ¿A qué se refiere? Son cosas que yo hacía o solía hacer y ya no las hago más. ¿Por qué motivo? Puede ser porque ya no tenemos esa misma costumbre o porque ya cambiamos los hábitos. Bueno, en este caso son muchas las opciones por las cuales nosotros ya no realizamos esa misma acción. Por eso se quedó en el pasado y fue una acción que se presentó en el pasado. Bien, entonces vamos con la estructura. Tenemos if or when al comienzo de la oración. Recuerden que if es el sí de condicional y when es cuando. En este caso no va a servir para preguntas, sino es para la condicional. ¿Cuándo? Como en el ejemplo, cuando yo era más joven. Seguido a esto, sea if or when, vamos a utilizar el sujeto, sigue el verbo en pasado simple, seguido del complemento, la coma, que es bien importante cuando están utilizando esta estructura, cuando empieza por if or when la oración, siempre tiene que ir la coma. Después de la coma, nuevamente el sujeto, seguido nuevamente del verbo en pasado o pasado simple, más el complemento. ¿Cómo así? Vamos a ver entonces en este caso los dos ejemplos. El primero, que es con when, este ya lo vimos en español, vamos a trabajarlo en inglés. Comienza con when, seguido del sujeto, en este caso el sujeto sería I, el verbo en pasado simple, was, y el complemento, younger. La coma, como se dan cuenta, bien importante, como les digo, en esa estructura en específico. Nuevamente el sujeto, acá está. El pasado simple o el verbo en pasado simple, nuevamente lo tenemos acá. Y otra vez el complemento, acá está. El complemento sería Xbox. When I was younger, I played Xbox. Cuando yo era más joven, yo jugaba a Xbox. Como se pueden dar cuenta, y vuelvo y les recalco, es una acción que sucedió en el pasado, o era algo que yo realizaba en el pasado, un hábito que tenía, y ya no lo hago más, ya no lo realizo, por eso se queda en el pasado. Tenemos el otro ejemplo con if. If I had time, I cooked the dinner. Si yo tenía tiempo, yo cocinaba la cena. If I had, si se dan cuenta, empieza con if, en este caso. Nunca van a empezar con los dos. If y when al mismo tiempo no. O empieza con if o empieza con when. Eso sí depende de la lógica de la oración. If, sujeto, verbo en pasado, complemento. Coma, nuevamente sujeto, verbo en pasado y complemento. If I had time, I cooked the dinner. Si yo tenía tiempo, yo cocinaba la cena. Bien, esa es la primera forma de la estructura. Tenemos la otra forma de la estructura. ¿Cuál es? Es literalmente invertir la oración. ¿Cómo es invertirla? Vamos a empezar en este caso por lo que está después de la coma. Lo ponemos al comienzo hasta su complemento. Y seguimos con el inicio, en este caso, con el inicio de la oración. Ahora sí, pondríamos if or when en este punto, en la mitad de la oración. Si se dan cuenta, algo que varía es que no utilizamos coma en esta segunda estructura. La coma no es necesaria, ya que estamos haciendo la lisión de la oración, en este caso con if or when. Como así, vamos a ver el ejemplo. Si se dan cuenta, acá dice I played Xbox when I was younger. Yo jugaba Xbox cuando yo era más joven.
es muy parecida a la anterior. Cuando yo era más joven, acá está, cuando yo era más joven, yo jugaba Xbox. Acá está, como les digo, es como invertir la oración. No van a necesitar comas. Yo jugaba Xbox cuando yo era más joven. Si se dan cuenta, tiene el mismo sentido, no cambia el sentido. Lo único que cambia en este caso es como el orden de la información dentro de la oración, pero sigue siendo el mismo sentido. Habla del pasado y lo que realizamos en el pasado. Otro ejemplo, I cooked the dinner, I cooked the dinner. Yo cocinaba la cena. If I have time, si yo tenía tiempo. Otra vez se pueden dar cuenta, estamos haciendo la inversión de la oración. Bien, esto sería en sí el pasado real condicional y no lo vayan a confundir. Si ustedes van a buscar en internet, muy seguramente les va a aparecer zero, first, second, third conditional, que son también condicionales, pero ninguna se relaciona ni es similar ni trabaja con esto. Es totalmente diferente. Entonces, en internet realmente hay muy pocos ejemplos, hay muy pocas páginas en las cuales nos explican bien este tema. Entonces, tengan cuidado cuando entren a internet, si de pronto van a utilizar algo de internet. Tengan en cuenta que sea realmente de past real conditional, no de las otras condicionales que les acabé de mencionar. Bien, continuando con el tema, tenemos otra forma de crearlo. O de generar la oración. Podríamos utilizar used to. En este caso, used to se va a traducir literalmente en el español como solía. Nosotros en español tal vez no lo utilicemos tanto esta palabra solía. Por ejemplo, yo puedo decir yo solía caminar en las tardes. Si se dan cuenta, también estamos hablando del pasado. No es tan usado como les digo en español. Uno generalmente dice yo caminaba en las tardes, utiliza más el pasado simple, pero es otra forma de poderlo utilizar. Used to, literalmente como les digo, traduciría solía. Recuerden, en este caso used está en pasado, el presente es use. Bien, entonces como está en pasado, tiene unas reglas especiales al crear la oración. Vamos a verlas, vamos a utilizar los mismos ejemplos de las oraciones anteriores. Por ejemplo, when I was younger, I used to play Xbox. Cuando yo era más joven, yo solía jugar Xbox. Bien, ¿cuál es el cambio que vamos a tener en cuenta en este caso? Como used to, que es el solía, ya está en pasado, ya se encuentra en pasado, el verbo que le sigue va a quedar en presente. Ya no se va a poner en pasado como estamos haciéndolo anteriormente. Acá está la diferencia. Este es el verbo en pasado de play, played. Y aquí ya queda en presente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el used to. Entonces, when I was younger, I used to play Xbox. Cuando yo era más joven, yo solía jugar Xbox. Se puede hacer lo mismo que en el anterior ejemplo. Se puede invertir la oración. I used to play Xbox when I was younger. Yo solía jugar Xbox cuando yo era más joven. Entonces, si se dan cuenta, se puede trabajar de la misma forma. Se puede también hacer la inversión. Por acá tenemos otro ejemplo con if. If I had time, I used to cook the dinner. Si yo tenía tiempo, yo solía cocinar la cena. Si yo tenía tiempo, yo solía cocinar la cena. Como le digo, nosotros no utilizamos muy seguido esta expresión de solía, pero es bien válida. Y lo mismo, acá podemos hacer lo mismo. I used to cook the dinner if I had time. Yo solía cocinar la cena si yo tenía tiempo. Muy importante, ténganlo en cuenta. Cuando estamos hablando de when, es en este caso, o cuando utilizamos when, es porque estamos hablando de una acción que realizábamos más repetitivamente en el pasado. La hacíamos más a menudo. Si utilizamos if, es porque estamos hablando de una acción que no era tan común, que no era tan seguida la forma en la que la realizábamos. Entonces tengan en cuenta estas dos opciones cuando vayan a utilizar este past real conditional. Bien, chicos, espero una vez hecha esta explicación del tema les haya quedado un poco más claro. Vamos a
a nuestro Google Classroom, vamos a ingresar a la pestaña de trabajo de clase. Como siempre, ubicamos el documento de fundamentos teóricos, tomamos nota de los desempeños, la frase del día y fecha en la cual estamos realizando la actividad. Nuevamente tenemos una explicación, la explicación escrita de lo que les acabo de indicar acerca del tema de used to. Acá también tenemos la información de cuándo se utiliza if, cuándo se utiliza when y así por lo general. Como se pueden dar cuenta, el día de hoy no les traigo un video de apoyo. El único video que pues tenemos es el mío, ya que como les dije anteriormente, este tema no es muy común en internet, es un poco complicado conseguir algún tipo de explicación al respecto. Y asimismo los ejemplos, como les dije anteriormente, son muy pocos. Realmente las páginas que tienen estos ejemplos repiten los mismos, entonces es muy posible que se encuentren con los mismos en todas las páginas. Por lo tanto, también conozco casi que todos los ejemplos que hay en internet. ¿Por qué les digo esto? Vamos a trabajar entonces ahora en la actividad de clase. La actividad de clase va a ser realizar una historia sobre su infancia usando el past real conditional, al menos 10 veces dentro de esa historia. Van por favor a resaltar o a marcar esa parte donde ustedes estén utilizando el past real conditional o esa oración en específico. Van a utilizar mínimo 150 palabras, las van a realizar a mano en el cuaderno y van a tomar foto y subirlas como evidencias. Por favor tengan en cuenta estas recomendaciones que les hago al comienzo. Son bien importantes. Toda historia o toda oración que tenga similitud a otra, en este caso se va a considerar plagio y se va a anular de inmediato, así ya se haya emitido la nota. Otra es que se recibe una historia, no va a recibir frases sueltas u oraciones sueltas. Entonces una historia completa utilizando los tiempos verbales que ya conocen, sobre todo en este caso van a utilizar el pasado simple, el pasado perfecto y los demás que relacionen al mismo. Y lo que les dije inicialmente, no se vayan a confundir si de pronto van a utilizar internet como guía, no se vayan a confundir con el zero, first and second third conditional. Son temas totalmente diferentes a este que estamos trabajando. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando estén realizando esto. Y por último vamos a encontrar la tarea. La tarea es como siempre un cuestionario. Este cuestionario van a rellenar la parte donde nos solicita la dirección de correo electrónico, la vamos a rellenar con el correo que utilizamos para ingresar a la plataforma Google Classroom. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es leer la oración y seleccionar uno de los que están acá abajo para pues completarla en este espacio. Eso es lo que tienen que hacer con todos. Bien chicos, espero este video les sea de gran ayuda. También asimismo, si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, por favor háganmela llegar, con mucho gusto les estaré respondiendo. Have a nice day, bye.